La Secretaría de Estudios y Proyecto de Nación presenta Hilando la Historia con Pablo Moctezuma Barragán. La lucha actual está preparando el futuro de México. En las acciones de cada día debemos de tener presente esa experiencia histórica, la memoria histórica de hechos del pasado que nos enriquecen, nos dan experiencia para lograr vencer los obstáculos que se nos presentan y poder ir construyendo a cada paso el futuro. Estamos conmemorando 100 años de la prisión y asesinato de Francisco Madero, que fue quien encabezó la revolución de 1910 y derrocó una dictadura, la del Porfirio Díaz, que llevaba 30 años en el poder. Madero fue derrocado a instigación de las compañías petroleras norteamericanas, holandesas, que querían seguir con los privilegios de la época del porfiriato, en la que ni siquiera les cobraban impuestos. El 3 de julio de 1912 Madero les impone un impuesto de 3 centavos por barril de petróleo, y esto les pareció intolerable a estas compañías extranjeras, una compañía norteamericana, la Standard Oil, compañías holandesas, la Royal Dutch, británicas, la British Petroleum, se pusieron de acuerdo y entrevistaron al embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, y le encargaron que se encargara del complot para derrocar al gobierno de México. Por eso es muy peligroso que el día de hoy el gobierno de Peña y antes el gobierno de Calderón pretendan volver a abrir el petróleo a las compañías extranjeras, porque estas no solamente se aprovechan económicamente. Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que estas compañías pretenden llevarse el 60% de la renta petrolera de México. Pero no es solo económica la ganancia, sino que también quieren el control político del país, como se vio en aquella época hace 100 años. El embajador de los Estados Unidos, fiel a los intereses de las compañías petroleras, organiza este complot con Félix Díaz, que era sobrino del dictador Porfirio Díaz, Bernardo Reyes. Ambos estaban en la cárcel de Santiago Tlatelolco, pero bajo un régimen muy liberal en el que recibían visitas, y ahí mismo en la cárcel fue que orquestaron todo este golpe contra Madero, y también con el apoyo del general Manuel Mondragón, por cierto abuelo del actual funcionario en seguridad del gobierno de Peña. Victoriano Huerta, aunque estaba del lado del gobierno federal, pronto traicionaría, de acuerdo con el embajador Henry Lane Wilson, y encabezaría este golpe de Estado. Hace 100 años, el 9 de febrero de 1913, es cuando comienza el golpe militar. Se lanzan en contra del Palacio Nacional. Ellos ya tenían comprada la guardia del Palacio Nacional y creían que su entrada iba a ser triunfal. Por eso se acercó el general Bernardo Reyes en un caballo blanco, dispuesto a tomar posesión del palacio, pero no sabían que muy temprano las fuerzas leales a Madero, encabezadas por Lauro del Villar, habían recuperado el palacio. Entonces, cuando se acercan a Palacio, se da una refriega y ahí cae muerto Bernardo Reyes, quien por cierto fue padre de este gran escritor mexicano Alfonso Reyes. De ahí se dio una balacera que duró un par de horas, en la cual por cierto murieron muchos peatones que venían pasando por ahí,
y al no poder tomar Palacio Nacional se van hacia la Ciudadela. Madero llega en esta marcha que hoy se conoce, la Marcha de la Lealtad, custodiado por cadetes del Colegio Militar, a Palacio Nacional, y ahí, en sustitución de Lauro Villar, que había quedado herido en el combate, nombra a Victoriano Huerta como encargado de las operaciones militares. Antes, en la noche va a Cuernavaca, él personalmente en su coche, y se trae a Felipe Ángeles, pero en lugar de nombrar a Felipe Ángeles como jefe militar, nombra a Victoriano Huerta, que era un chacal, un tipo dipsómano, se la pasaba borracho todo el día, y sus méritos eran que había encabezado la guerra contra los indígenas yaquis y mayos, en fin, era un sanguinario, miembro del Ejército Federal. Madero cometió el gran error de desarticular las fuerzas revolucionarias de Villa, de Zapata, y apoyarse en el gobierno federal, que era porfirista. De modo que Victoriano Huerta, en lugar de atacar a los sublevados que estaban en la Ciudadela, pues se dedicó a tirar bombazos sin ton ni son, destruyendo comercios, cines, matando a mucha gente, en fin, la escena trágica que se dio hace 100 años, del 9 de febrero al día 18 de febrero, pues fueron 10 días de gran mortandad en la que Victoriano Huerta mandaba a la muerte a las mejores tropas, consciente de que lo que tenía que hacer era debilitar a Madero. Todo esto en estrecho contacto con el embajador norteamericano, que incluso organiza que embajadores extranjeros entrevisten a Madero para pedirle su renuncia, lo que Madero pues lo rechaza tajantemente. Ya el día 18 de febrero toma la precaución Victoriano Huerta, antes de aprender a Madero, de aprender a su hermano Gustavo Madero, que siempre fue muy sensible, siempre estuvo muy bien informado, siempre le advertía a su hermano Francisco de lo que se planeaba. Incluso logró enterarse por medio de un teniente que trabajaba con Victoriano Huerta, que Victoriano Huerta lo iba a traicionar. Sin embargo, Francisco Madero, de una manera un tanto ingenua, no creía en la traición de los generales federales y no le hizo caso a su hermano Gustavo Madero. De modo que lo primero que hizo Victoriano Huerta, de una manera muy perversa, fue aprender a Gustavo, para lo cual lo invita a comer, y en la comida le pide que le muestre su pistola porque está muy bonita la pistola. Entonces Gustavo le muestra la pistola y ya desarmado Victoriano Huerta lo hace prisionero, lo llevan a la Ciudadela, lo golpean, lo torturan, incluso le faltaba un ojo, su ojo bueno se lo revientan con un bayonetazo y lo asesinan de la manera más brutal. Esto nos da una gran lección, que a los traidores como Victoriano Huerta pues nunca se les debe de tener esa confianza que le tuvo Francisco Madero. Después se dirigen a Palacio Nacional y hacen prisioneros a Madero, a Pino Suárez y también al general Felipe Ángeles, quien estuvo en prisión con ellos en el Palacio Nacional y fue testigo de una declaración muy interesante de Francisco Madero antes de ser asesinado, que dijo que él cometió dos grandes errores: él haber tenido confianza y ingenuidad hacia sus enemigos y no haberse apoyado en sus verdaderos amigos, como por ejemplo eran Villa y Zapata. Zapata, a pesar de que había estado en lucha contra Madero en ese momento crucial, le ofrece tropas que vinieran aquí a la capital a defender el gobierno de Madero. Día 22 de febrero de 1913, Madero y Pino Suárez, previa renuncia, Victoriano Huerta lo engañó, le dijo que si renunciaba pues le iba a poner un tren a Veracruz custodiado, de ahí se iba en barco a Cuba con su familia, donde podía vivir en paz. Madero y Pino Suárez cometieron el error de firmar esa renuncia, y entonces la presidencia recae en Pedro Lascurain, que era el secretario de Relaciones Exteriores, pero dura 45 minutos,
su mandato, entre comillas, porque lo único que hace es nombrar secretario de Gobernación a Victoriano Huerta y renunciar para que recayera legalmente en él la presidencia de la República. Entonces este gran traidor, este usurpador, llegó legalmente a la presidencia de la República tras el asesinato de Madero y de Pino Suárez. Antes de este evento tan trágico, Sara Pérez, esposa de Madero, va a la embajada a rogarle al embajador norteamericano Henry Lane Wilson que no mataran a su esposo. De una manera muy despectiva, el embajador yanqui le contesta: su esposo no sabía hacer política y cometió el error de no hacerme caso. Él quería mangonear al gobierno mexicano, tal como acostumbraban con Porfirio Díaz, quien fue colocado en el poder por los magnates de Estados Unidos. Porfirio Díaz llegó directamente de Nueva York a asaltar la presidencia, porque Porfirio Díaz también llegó al poder por medio de un golpe militar. De modo que en este centenario, en esta conmemoración de la prisión y muerte de Madero, por un lado tenemos el reconocimiento a este gran hombre que tuvo la valentía, la osadía de levantarse contra una dictadura que parecía eterna, parecía que no podía ser derrocada. Como sucede hoy, mucha gente cree que la dictadura del PRIAN, esta alternancia PRI-PAN, pues va a ser eterna y no hay nada que hacer, cuando están débiles, y el pueblo de México pronto tendrá que sustituir este mal gobierno y lograr que un gobierno de mexicanos al servicio del pueblo, del desarrollo de México, llegue al gobierno federal. De modo que la valentía, la acción, el ímpetu de Madero, pues hizo que el siglo XXI mexicano cambiara su curso, porque había iniciado bajo esta feroz dictadura, y él abrió paso a la gran revolución mexicana que produjo una profunda transformación de nuestro México, por un lado. Por otro lado, también tenemos que tener lecciones políticas de que no es posible confiar en la oligarquía, porque la oligarquía vela por sus intereses y es capaz de todo, hasta de asesinar a un presidente para defender sus intereses, y de que se tiene que tener confianza en el pueblo de México, muchas veces el pueblo llano, en el pueblo trabajador, en la juventud, que son quienes verdaderamente van a transformar a nuestro país. Va nuestro recuerdo de Francisco Madero y de todos esos hombres que hace 100 años, después de enfrentar este duro golpe que significó la usurpación del borracho de Victoriano Huerta, todos estos millones de mexicanos que se levantaron y en 2 años acabaron con la dictadura de Victoriano Huerta. También hay que estar conscientes que cuando el adversario da un golpe, como fue el caso de Huerta, esto también es revertible, que el pueblo unido y organizado es capaz de transformar su historia. Hace 100 años, en febrero de 1913, se vivieron momentos históricos. A 100 años de distancia estamos iniciando también una lucha histórica en defensa del petróleo. El 10 de febrero se inició ya una movilización en todas las plazas del país y un movimiento que va a abarcar todo México para evitar la privatización de nuestro petróleo que iniciaron los gobiernos anteriores y pretende culminar el gobierno de Peña. En esta lucha nos inspiramos, nos estimulamos con el recuerdo de Madero, de Villa, de Zapata y de todos aquellos que lograron que las riquezas de México se rescataran, que la Constitución de 1917 dejara bien claro que todas las riquezas del suelo y el subsuelo son de la nación y no de unos cuantos que se quieren enriquecer a costa del trabajo del pueblo. ¡Viva Madero! ¡Viva la Revolución Mexicana!